Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en la fórmula perfecta de Radio Agú. Febrero ya, harto calor, 6º programa de esta segunda temporada, versión playa. Y hoy día me toca, en medio de este calor, trabajar solo. La semana pasada dejé solo a la Cata por problemas de salud y esta semana la Cata se desquitó y no me está acompañando, así que vamos a hacer el empeño. Si me sienten un poco nervioso en la casa, paciencia, es mi primera vez solo, ¿ya? Así que vamos a tratar de hacer el mejor de los esfuerzos. Como todos los programas, aprovecho de invitarlos a que nos escuchen en nuestra página web www.agu.fm. Recuerden que este programa y todos los anteriores los van a encontrar ahí. Recuerden que en la primera temporada grabamos 20 programas y están todos ahí archivados, los pueden revisar de distintas temáticas. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook como @radioagu, que pueden escucharnos también en la plataforma iTunes y en la aplicación para celulares TuneIn. Dicho eso, nos vamos a ir de lleno con nuestra invitada del día de hoy porque vamos a tocar un tema al cual no hemos tenido ningún acercamiento en estos ya 26 programas, así que es una temática completamente nueva, así que vamos a aprovechar de sacarle el jugo a nuestra invitada. Te doy la bienvenida, Francisca. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Francisca Pozo es fonoaudióloga y académica de la Universidad Católica, de la carrera de Nutrición y Dietética. Perdón, de fonoaudiología, estaba con la pauta de la semana pasada, y es máster en Ciencias del Lenguaje de la University College of London. Vamos a hablar con ella de los trastornos del lenguaje y les voy a explicar por qué vamos a hablar de los trastornos del lenguaje. Según un estudio de estadísticas de la educación del año 2016, que se publicó en agosto, sabemos que en Chile tenemos un total de 136.000 matrículas en escuelas de lenguaje municipales y particulares subvencionadas. Y esto representa algo así como un 7% de nuestros niños. Esto significa que un 7% de nuestros niños están experimentando algún tipo de trastorno específico del lenguaje. Lo hablábamos antes de comenzar el programa, que esta cifra es bien promedio, me decía Francisca. Sí. Me comentabas que las cifras a nivel mundial de trastornos del lenguaje en las poblaciones bordean entre un 4... Entre un 4 y un 10%. O sea, en el fondo, en Chile es un 7%. Ya. Sí. Entonces, a diferencia del programa de la semana pasada, no ocupamos ningún lugar especial en un ranking, sino que estamos en una media. ¿Qué pasa con esto? Dificulta la adquisición de los trastornos específicos del lenguaje, dificultan la adquisición del lenguaje en los primeros años y sus secuelas podrían afectar incluso más allá de la propia comunicación, sino que presentar dificultades para luego desarrollar habilidades matemáticas, además de sociales y emocionales, así como también el autoestima, es decir, exactamente, tiene consecuencias importantes para el resto de la vida del niño. Exactamente, sí. Y además de aprendizaje, lectoescritura, que son cosas como que uno podría pensar que son obvias, no para todos los papás o no para todos los profesores esto es tan obvio, sino que muchas veces limitan los trastornos del lenguaje a solo decir mal algunas palabras. Y un trastorno específico del lenguaje es mucho más que eso. Eso te iba a preguntar, porque hay papás o mamás escuchándonos, futuros papás, futuras mamás escuchándonos. Por definición, ¿qué es un trastorno del lenguaje? ¿Cómo identificamos qué es? Es una alteración en el lenguaje a nivel fonológico, por ejemplo, para decir algunas palabras, no sé, en vez de decir caperucita, dicen tatutita, pero no solo eso, sino que también son alteraciones a nivel morfosintáctico, que en el fondo es cómo estructurar alguna oración. También dificultades a nivel pragmático, que en el fondo eso tiene que ver con el uso del lenguaje, con el contacto ocular, con adecuarme a ciertos contextos, que yo no le hablo igual a mi profesor que a mi papá o que a mi hermano, a mis amigos, por ejemplo. Que con mi familia hablo de una forma y en el jardín hablo como guagua, o viceversa. Claro, y no solo cómo hablo, sino cómo me relaciono con los demás. Perfecto. Ya, eso también tiene que ver con lenguaje. Y también lo que tiene que ver con semántica, que en el fondo es el vocabulario o capacidad de establecer sinónimos, por ejemplo, antónimos. Y hay trastornos de lenguaje que son solo a nivel expresivo, o sea, solo para decir las cosas, pero no tienen dificultad en entienden 100%,
pero otros niños que tienen dificultades a nivel expresivo y además a nivel comprensivo. Que obviamente uno, si pudiera hablar de alguna severidad, eso sería algo mucho más severo. ¿Y qué es lo más frecuente de los trastornos del lenguaje? ¿Qué es lo más frecuente con los que nos encontramos? ¿Niños que comienzan a hablar tardíamente? O sea, en mi experiencia es lo más frecuente, lo que más uno escucha. Y también la principal preocupación, en el fondo, ¿cuándo empieza a hablar mi hijo? Uy, no, habla, ¿cuántas palabras? ¿Cuántas palabras debe hablar un niño a los 2 años? Es que es como un criterio muy fácil e identificable para los papás. Debiera ser que más o menos a los 6, entre 6 y 9 meses máximo, ¿ya? El niño debiera balbucear. Eso es, ma, pa, o sea, repetir algunas sílabas. Perfecto. Muchas veces los papás piensan que son palabras. No siempre son palabras. Dijo papá, claro. Claro, y uno Dijo no papá. está balbuceando, lo siento. No se pase rollo. Exactamente, sí. Al año de edad, entre el año y el año y medio, hay un rango obviamente, debiera uno esperar unas 20 palabras, por lo menos. Perfecto. ¿Ya? No importa que no se entiendan, pero que uno sepa que cuando se refiere o dice esa palabra, aunque está sea... haciendo referencia exacto, a tal objeto. sí, dijo auto. Perfecto. Papa, sí, se refiere a la leche. Y a los 2 años debieran ya hacer frases de 2 palabras. Mamá, ven, dame esto, cosas así. Ahí está. Y a los 3 años ya uno debiera esperar que un niño hable, quizás no como un adulto, pero sí que uno les entienda. O sea, ya es un signo de alerta si es que los papás le entienden, porque en general yo siempre digo que los fonos y los papás leemos los subtítulos. Nadie le entiende, pero solo nosotros, sí. Entonces, que no solo los papás les entiendan a los hijos, sino que el abuelito, el tío, el amigo, quien sea, todo el resto, exactamente, le entienden. Si a los 3 años no le entienden, o si no arma frases o no habla como ya casi una persona grande, ahí ya son signos de alerta. Ya, ¿y en qué momento consultamos a un especialista? Porque no se trata de que vamos a estar al año y medio contando las 20 palabras, no, claro. Y si dice 18 salir corriendo. ¿Cuál es la recomendación? ¿En qué momento yo como papá debiese consultar a un...? Es que en estricto rigor un fonoaudiólogo, por ejemplo, puede ver niños desde que nacen, ¿ya? hasta la adultez. O sea, un fonoaudiólogo se dedica... Yo me dedico a niños, pero hay trastornos de lenguaje en adultos mayores, claro. Etcétera. Entonces, bajo ese criterio uno podría decir desde siempre. Pero ¿y a qué edad entonces sería la primera visita? En este tema específico, yo creo que mientras antes mejor, porque hay que descartar otras cosas. O sea, yo tengo que descartar que no hay problemas de audición, descartar que no hay problemas neurológicos. Probablemente no voy a ser yo la única que lo va a ver, pero sí voy a derivar a un neurólogo, a un neuropediatra si es necesario, a un psiquiatra si es necesario. Tengo que ir descartando que no sucede algo más. Perfecto. Porque en el fondo el lenguaje se puede afectar por sí solo, como sería un trastorno específico del lenguaje, o se puede afectar porque pasó algo más. Como una situación traumática, claro, abuso. Sí, con abuso ahí podría haber que haya un retraso del lenguaje, y obviamente hay que ir viendo. Pero podría haber algo neurológico, podría haber, como te decía, alguna sordera, hipoacusia, o un trastorno del espectro autista también. En el sistema público, uh-huh. La evaluación del lenguaje ocurre durante el control del niño sano, ¿no? Claro, pero ahí en general no es por fonoaudiólogo. Es por la enfermera. Y si la enfermera pesquisa que algo no anda bien, sí. Debiera derivar. No es que en el sistema público haya una visita programada a tal edad, no. Como si lo hay para nutricionista, claro. Por ejemplo. No hay. Hay consultorios en que hay fonoaudiólogo. Pero en general el fonoaudiólogo se inserta como más en educación. Y en ese sentido ahí están las escuelas de lenguaje. Perfecto. Que de hecho hay mucha gente que no le gustan las escuelas de lenguaje. Yo tengo mi propia opinión. Creo que hay escuelas que no son buenas, de todas formas, y otras escuelas que sí. Creo que debiera ser una sociedad mucho más inclusiva y que los niños no estuvieran segregados en una escuela especial de lenguaje, sino que en los jardines atendieran a niños que tienen trastorno de lenguaje, que tienen autismo, que tienen sordera, y contar con los especialistas. Pero bajo este contexto y no habiendo eso, creo que son buenas porque finalmente los niños pueden ser evaluados a los 3 años de edad, que es lo mínimo en el fondo, gratis, los papás no pagan por esa evaluación, y si es que el niño, ahí lo evalúa un fonoaudiólogo. Y si el fonoaudiólogo determina que sí tiene un trastorno de lenguaje, el niño ingresa y tampoco paga a los papás. Oye, respecto de las consecuencias que esto va a traer en el largo plazo, uh-huh. O antes que eso, uh-huh. El otro día una amiga en Instagram
en verdad no una amiga, pero una conocida que sigo en Instagram, contaba que había llevado a su hijo al fonoaudiólogo porque el neurólogo le había dicho que tenía un trastorno del lenguaje grave. Ujú. Y a mí me sorprendió mucho eso del grave. En el fondo, ¿existe cuando algo es grave? ¿Cuando en verdad tengo que tomármelo con calma o efectivamente estresarme y pensar que estoy ante un problema mayor? Pues. Claro, o sea, en rigor no hay un criterio de severidad como establecido según la literatura. Hay un autor que es Ingram, que él habla de clasificaciones, pero las clasificaciones son en realidad como en relación a la sintomatología o las características del trastorno del lenguaje. Y tampoco habla de grave. Y pasa así que, como te comenté anteriormente, en las escuelas de lenguaje y también en los programas de integración escolar, que son las escuelas básicas, donde hay fonoaudiólogos y uno diagnostica y ahí pueden los niños recibir apoyo, uno tiene que llenar un formulario, un papel. Y en ese papel nos piden a nosotros fonoaudiólogos que digamos si es leve, moderado o severo. Pero no es bajo ningún criterio, entonces es muy subjetivo. Entonces, claro, yo puedo decir que es moderado porque tiene dificultad de comprensión y expresión. Y es severo porque ya el niño tiene muchas dificultades, no logra comunicarse. Pero ese es mi criterio. Uh-huh. ¿Ya? No hay nada establecido. Oye, respecto de el lenguaje, respecto del hablar, hay ciertas letras que entiendo también pronuncian los niños de forma más tardía en el fondo. Exacto, sí. La R. Sí. Sí, o sea, algo que estresa mucho la oye, dice, no sé, mi hija tiene 3 años. ¿Ya? Y efectivamente la R, ¿cuál es la palabra? Pego. Pego, claro. Pego. O hoy día le dije, hija, voy a la radio. Ajá. Oh, llévame a la radio. Pero el resto de las palabras y las letras las pronuncia bastante bien. ¿No es de preocuparse a los 3 años la R? No, la R uno espera hasta los 6 años. La R hasta los 6. Hasta los 6. Queda un montón Entonces, de rato. es típico que pasa que muchas veces educadores de párvulo mandan a los niños de prekinder, por Por la ejemplo, al fonoaudiólogo, evaluación, tratamiento por la R. Y ahí uno tiene que emitir el informe. O sea, no como, estaba por tan favor, perdido ni déjenle loco. hablar. Sí. Claro. Dejen tranquilo la R. Denle, o sea, papá, mamá, el primer consejo es denle tiempo a la R. Ténganle paciencia a la R. Es difícil. Claro. Y de hecho, pregúntenle a sus padres, abuelos de sus hijos, que cómo anduvieron con su R. Y ahí se dan cuenta que en verdad Exacto. fue más tardíamente. Claro, los 6 años es como la edad límite en realidad que uno esperaría. Igual si tiene niños 5 años y medio y siempre la cambia, también podría consultar. ¿Ya? Oye, me quedó dando vueltas esto que decías de que el niño en un contexto habla de una forma y en otro contexto de otra. ¿Lo entendí bien? Eso. Es que más que habla, no, en todos los contextos hablaría igual ese niño, pero se relaciona de otra forma. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, sí. Quizás con un niño tan chico no se nota, pero uno espera que a cierta edad el niño ya cuando te habla mira a los ojos o logra estar, o no se acerca demasiado a ti o no se aleja demasiado de ti, sino que respete el espacio entre las personas y el contacto físico. Cuando ya son más grandes, cuando, como hablamos antes como de las consecuencias de los trastornos del lenguaje, uno puede ver, por ejemplo, uno ya en la etapa de la adolescencia, incluso antes, uno sabe que cuando yo quiero algo, tengo que transar y tengo que como manipular a la otra persona. Y un niño con problemas de lenguaje a veces no logra adecuarse a esos distintos contextos, o le habla igual al profesor como le está hablando, como le hablaría a su amigo. Y de esta forma a veces se llega a diagnosticar trastornos del espectro autista también, porque se supone que esos son como trastornos vinculares. Entonces, si el niño no se vincula adecuadamente, pienso, por ejemplo, esto que comentaste del no mirarte, cuando como estar mirando todo el rato hacia el suelo, desde la evaluación neurológica y evaluación fonoaudiológica, ¿podemos llegar a eso? ¿Es frecuente? Sí, es frecuente. ¿Sí? Es frecuente. O sea, hay niños que, claro, no, hablando de severidad en relación a las características de los trastornos del lenguaje, niños que tienen mucha dificultad de comprensión, mucha dificultad para relacionarse, pasa que pueden a otros profesionales incluso pensar que tiene algún trastorno del espectro autista, o viceversa. Claro. O viceversa. O muchas veces se pensaba que era un trastorno del lenguaje, y eso en la escuela de lenguaje pasa mucho. Niños que entran o ingresan por un trastorno específico, porque el trastorno del lenguaje es real, pero van viendo que no va evolucionando, que no va desarrollando el lenguaje y la conducta sigue así, y se va viendo que en el fondo podría ser un trastorno del espectro autista. Perfecto.
Oye, y si retrocedemos en el tiempo, antes de llegar al trastorno, Ujú. en el fondo estoy pensando en estos papás que aún no son, que están a punto de transformarse en papás y que van a tener pronto un hijo o una hija. ¿Tengo alguna forma yo de prevenir trastornos del lenguaje o de promocionar una relación saludable respecto de la comunicación? ¿O tengo que dejar que las cosas simplemente fluyan? No, claro, no, de todas formas hay que estimular, o sea, la estimulación es fundamental. Pero un trastorno del lenguaje no se va a gatillar solamente por falta de estimulación. Y ahí, como no habíamos hablado de eso antes, pero también ahí hay que hacer la diferencia entre retraso del lenguaje y trastorno del lenguaje. Ah, qué bueno eso. Y ahí es súper importante para los papás, porque no es que, claro, el niño no habla al 1 año y medio o a los 2 años y tiene un trastorno del lenguaje. No, puede ser un retraso. Perfecto. Y por eso también es bueno consultar, porque uno también podría diagnosticar y decir, no, esto es un retraso, requiere más estimulación. Como típico, yo le digo a los papás, bueno, si uno les habla 10, usted háblele 800, hábleles como loro. Y exponerlos al lenguaje, si es eso. Hay que exponerlos al lenguaje. No es que hay que sentar a los niños en una mesita a esto es una vaca, esto es una manzana, no, sino que finalmente el lenguaje se desarrolla comunicándose, viviendo el lenguaje. Entonces, contando cuentos, yendo a la feria, diciendo las acciones que uno está haciendo en el momento. Escuchando Radio U, tenemos cuentacuentos, tenemos harta literatura infantil y estamos desarrollando harto este tema. Algo que a mí yo sentía que me funcionaba muy bien con mi hija era cuando ella intentaba decir una palabra a continuación, repetirla, como estar constantemente repitiendo sus palabras. Yo se lo aconsejaba a mis amigos porque siempre decía, uy, ¿qué habla harto tu hija? ¿Qué hiciste? No, hablar con ella, o sea, que en el fondo cuando ella me habla, hacerle el feedback y entrar en esa dinámica. Todas esas técnicas, todo eso tiene hasta nombre. ¿En serio? Son técnicas, claro. Ya. Por ejemplo, eso se llama modelado. Entonces, si el niño dice, no sé, pello, sí, el perro. Claro. Entonces, en el fondo, claro, todo eso son cosas súper obvias, que para alguna gente es súper obvio, pero para otra gente no. Y a veces uno lo hace, pero quizás estos niños necesitan más de eso. ¿Y sabes qué me pasa? Que siento que muchas veces este ejercicio que yo hago de repetirle a mi hija, siento que ella lo hace también conmigo. Es muy frecuente que yo le digo, hija, ¿vamos a la plaza? Vamos a la plaza. Como que yo la modelo a ella y ella también está constantemente como pidiéndome aprobación de que si yo, de que si en el fondo repitió bien lo que yo le dije. Sí. Es frecuente ese comportamiento. Sí, es frecuente. O sea, y es como te digo, hay que... O sea, lo primero que uno le dice a los papás, por favor, no les obligue a repetir o decir algo que no puede. Es como, no puede decirlo, no es porque no quiera. Entonces, si no le dijo el nombre, no sé, de manzana, no le diga, no te la voy a pasar si es que no dices. Dímelo, ¿cómo se llama? Claro, si no avanzamos en la conversación. Exactamente, porque muchos papás lo hacen, o abuelitos incluso, a veces los papás se comportan igual, pero también uno tiene que estar súper atento como con todos los agentes comunicativos. Y esto también de nosotros mismos los papás de repente subestimar al niño en el lenguaje y nosotros mismos usar como diminutivo. Eso es lo primero que uno dice, no haga eso. Ya, eso. Papá, mamá, escuche con atención, por favor. ¿Qué es lo que el papá no tiene que hacer? La herida es herida, no ya. La leche es la leche, no la papa. Perfecto. Chupete, no el tete. No subestimar a los niños son esponjas, o sea, ellos, claro, hablan muy poco en un principio, pero entienden mucho más de lo que uno cree. Y están absorbiendo permanentemente todas esas palabras y formas de comunicar, entonces no lo subestimemos. Y si uno, incluso con el tipo de vocabulario, o sea, si yo le digo un vocabulario que claro, es mucho más adulto, lo puede usar, pero también le puedo explicar. Así es que sí, ¿no? Y no pedirles como, no, repite, porque no puede. Claro. Y la forma en el fondo de corregirlo es mostrando el ejemplo, siempre es el ejemplo. O si me dice una oración cortita, yo la digo mucho más larga, por ejemplo. Ahí está el auto. Claro. El auto rojo. Tú siempre tratando de ir a la sería como un ejercicio de modelado, claro, hay distintos nombres, con extensión, una cosa exactamente. Así. Qué interesante está la conversación. Estamos hablando con Francisca Pozo. Ella es fonoaudióloga y académica de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad
Católica. Nos vamos a ir una pausa. ¿El hijo, ¿es hijo o hija? ¿Tú tienes un hijo o una hija? Tengo un hijo y una hija en camino. ¿En serio? ¿Cuántas Sí. semanas tienes? Tengo 16. Uy, fallé como matrón, no me di cuenta. No me di cuenta. Bueno, ocurre que el hijo de Francisca, de 2 años, le dijo a la mamá que pidiera esta canción acá hoy en el programa. Así que vamos a escuchar a Pedro Piedra con Inteligencia Perdida. Dormida. Dormida, perdón. No, no importa. Inteligencia dormida. Vamos y volvemos. En el día que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente, en el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte, por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. El cura se confundió, dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró, mirando una fotografía, hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Tibia está la cama, el sol pega en la ventana, tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar, no quiero saber nada de nada. Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfrutar lo bueno de salirme de la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Bueno, ahí pasaba Inteligencia Dormida con Pedro Piedra. Recuerden que estamos en la fórmula perfecta de Radio U y hoy día estamos hablando con Francisca Pozo, fonoaudióloga y docente del área de niños de la UC, de la Escuela de Fonoaudiología de la Pontificia Universidad Católica. Y en un inicio hablábamos de que uno de los motivos por los que incluimos este tema en pauta es porque en Chile, de acuerdo a un estudio publicado en agosto del 2016, existen 136.000 matrículas en escuelas de lenguaje municipales y particulares subvencionadas. Tú me explicabas mientras escuchábamos a Pedro Piedra,
que no existe esto en colegios privados. En el fondo, los programas integrales son en colegios municipales y en colegios particulares. Exactamente. ¿Cómo funciona esto? ¿Desde qué edad? ¿En qué ingresan? ¿En el prekinder, en el kinder? ¿Desde el jardín ya son diagnosticados por las tías del jardín e ingresan a estos programas? ¿Cuándo es tarde para ingresar a estos programas? Hablemos un poquitito de eso. Ya, mira, en las escuelas de lenguaje los niños pueden ingresar desde los 3 años hasta los 5 años 11. Perfecto. ¿Ya? Y obviamente solo niños con trastorno específico de lenguaje. Ahí son atendidos por fonoaudiólogos una vez a la semana y por educadoras diferenciales. Y el programa pedagógico en el fondo es un programa específico que atiende a las dificultades de lenguaje, pero también un programa, en el fondo sigue las bases curriculares del ministerio. Claro. Exacto, Los mismos como contenidos, en el fondo, exactamente. que a cierta edad sepan tales colores. Exacto, o sea, no es solo que ven lenguaje y nada de lógico. O sea, no es que solo se enfoquen en eso. Exacto. Y el resto... Sí. Pero claro, pasa que muchos de esos niños, si bien superan su trastorno de lenguaje, pero no todos. Y ahí está como la otra opción que uno vendría a decir, que sería que hay muchas escuelas municipales, ¿ya?, y particulares subvencionadas que tienen estos programas de integración escolar. Y ahí funciona en el fondo, claro, desde prekinder, para los trastornos de lenguaje, de prekinder hasta cuarto básico. Entonces el fonoaudiólogo que trabaja ahí en la escuela, los evaluamos a los niños y luego reciben un apoyo, una intervención en el fondo por 1 año, 2 años, los años que lo requieran. Sí. Entiendo entonces que después de qué edad podemos asegurar que ya es tarde, o nunca es tarde. No siempre, o sea, no siempre es tarde, pero cuando tú dirías, pucha, en verdad ya después de esto... Es que en el fondo el trastorno del lenguaje, como te decía en un principio, no es solo que el niño hable mal o que diga mal algunas palabras, sino que... Claro, es una definición bien compleja. Claro, entonces le va a traer dificultad en la lectoescritura, le va a traer dificultad en relacionarse, en el autoestima, como decíamos, quizás en operaciones matemáticas, etcétera. O sea, puede traer muchas consecuencias. Entonces ya un niño que está en kinder y ya tiene consecuencias, ya es tarde. Ya es tarde. Podríamos hablar incluso que en prekinder es tarde. ¿Ya? Ahora, tenemos la confianza en los papás que tenemos nuestro hijo en los jardines, que en los jardines, si hubiese algún trastorno, debiesen identificarlo. Sí, pero yo creo que falta mayor información por parte de profesoras, de educadoras en general. Las educadoras de párvulo tienen buen ojo. Ya. O sea, y lo aprenden mucho en la práctica, porque ven niños siempre. Entonces, claro, identificar al niño que no habla tan bien, pero el tema es que lo tienen que derivar. Y muchas veces pasa que pediatras también, que ellos hacen los controles y todo, que también uno espera que deriven en tiempo oportuno, no lo hacen. Entonces, muchas veces también pasa uno conversando con tías de educadoras de párvulo que ellas derivan y sugieren y los papás tampoco les hacen caso. Porque piensan que... Porque lo minimizan. Muchas veces, no, si esto es una cosa, o solo dicen mal algunas palabras, a mí también me costó. No asumen en el fondo las consecuencias o no saben las consecuencias. Y puede responder esto un poco porque ocurre con, por ejemplo, los trastornos de déficit de aprendizaje, que sabemos que igual hay un sobrediagnóstico de estas condiciones. Acá, ¿tú sientes que por el contrario hay un subdiagnóstico? ¿O? No, yo creo, o sea, cuando fue el boom de las escuelas de lenguaje, de todas formas había un sobrediagnóstico. Ya. No hay estudios, no hay artículos que digan, claro, en Chile existe este sobrediagnóstico, sino que muchas veces incluso como fonoaudiólogos hablamos de eso, pero porque en un momento se transformó en un negociado. O sea, había niños que solo por decir la R los ingresaban a escuela de lenguaje, o con lenguaje normal, típico, y también los ingresaban. Existe un sobrediagnóstico, uno lo sabe. Pero también pasa muchas veces en que hay niños que, como hablamos antes, que tienen retraso de lenguaje y no necesariamente un trastorno, y en el momento en que uno los evalúa es muy difícil saber si es un trastorno o un retraso. Entonces, claro, el diagnóstico probablemente va a ser trastorno de lenguaje, pero pasa el año y avanzan, pero súper rápido. Entonces, claro, en el fondo, bien por los niños. Oye, y alguien nos debe estar escuchando y decir, ¿y qué pasa con los colegios particulares? ¿En los colegios particulares no hay nada de esto? No hay nada de esto. No hay nada de esto. En el fondo, un papá que tiene un hijo con un trastorno del lenguaje tiene que migrar a un particular subvencionado que están desapareciendo también. Exacto.
o... Sí, y yo sinceramente no sé si eso pase mucho. Ya. Como que migren. Que migren, sí, solo porque Y ellos el hijo optan tiene... entonces por consulta privada. Exacto, según mi experiencia optan por llevarlos a consulta privada. Y está demostrado que es mejor lo otro en estos programas integrales. Lo que pasa es que, y por eso que a mí me gusta mucho esta área, es que en estos programas de integración no solo es el fono el que atiende a los niños, no es como que uno va, hace consulta en una escuela. No es como un centro médico en una escuela, sino que está el fonoaudiólogo y además está el educador diferencial. Y la idea es que uno trabaje de una manera muy inclusiva. Entonces, que uno como fonoaudiólogo no solo yo voy, saco al niñito de sala, le hago un par de cositas y lo llevo a su sala de vuelta. Que lo observas en su entorno. Exacto, o sea, es trabajar con las profesoras, trabajar con dirección, trabajar con la familia, trabajar uno en la sala de clase. Y además así no solamente estás trabajando el lenguaje de 1 o 5 niños, sino que también de 20, 30 niños, porque el lenguaje es transversal, o sea, todo lo que aprende uno en el colegio y también después más grande es a través del lenguaje. Sí, entonces el fonoaudiólogo en eso, yo ahí defiendo mucho nuestra profesión porque es muy potente. No es que seamos los únicos, los reyes del lenguaje, para nada, pero sí tenemos hartas herramientas y podemos contribuir mucho al trabajo que hacen las profesoras. Oye, y me surgía la duda mientras conversábamos de ¿qué está pasando con este uso tan masivo de celulares? No solo de los niños, sino también de los papás, que finalmente impide que logremos vincularnos bien. Solo voy a citar un estudio de Felipe Lecanelier, que es un psicólogo de la Universidad del Desarrollo, que comentaba hace algún tiempo atrás, que era un dato que yo me agarraba a la cabeza y decía, no lo puedo creer, que era ¿cuánto tiempo de calidad pasamos los papás y las mamás chilenas con nuestros hijos? Y no eran más de 15 minutos a la semana, pensando que era un tiempo en que dejábamos de lado la tele, el celular, y efectivamente compartíamos con nuestro hijo. Felipe, estábamos en un auditorio, era una actividad organizada por el Chile Crece Contigo, y de fondo quedamos todos impactados, y siempre Felipe, ¿cómo? No, es imposible. Y él decía, no, si nosotros también pensábamos que nos habíamos equivocado, pero meses después, en Estados Unidos nos contaba, se publicó un estudio igual, y era lo mismo. O sea, 12, 13, 14, 15 minutos en que estamos efectivamente en contacto directo con nuestros hijos. ¿Qué hay de eso? O sea, cómo las nuevas tecnologías, el iPod, sí, las tablets, los celulares o las propias teles, los Smart TV, los niñitos manejan ahí el YouTube mejor que los adultos. Sí, eso y la misma tele, o sea, todo. En el fondo, él no está interactuando. Yo no digo, o sea, yo misma, mi hijo igual ve el celular, pero en el fondo uno tiene que procurar ver en qué momentos, en qué tiempo y que no sea un uso excesivo. Y lo principal es que interactúe. Entonces, claro, hay muchos juegos que son del iPad, de las tablets, en que uno dice, estimula el lenguaje. Nominan, le enseñan los colores, ¿no? ¿Sí? Se aprendió los colores con los deditos. O estos huevitos que están en los YouTube. Los huevitos que salen, exacto. No, ahí aprendió los colores y las formas. Pero no, pues si no hay interacción y uno no está guiando lo que está aprendiendo, estoy yo al lado nombrándole, haciéndole preguntas y habiendo una retroalimentación, no sirve de nada. Mira, no sirve de nada, ninguno de esos juegos. Qué importante este dato, porque yo creo que hay un montón de papás que hoy día descansan un poco en estos videos y la guagua se pasa 6 videos de huevitos y esos huevitos son adictivos. Yo creo que hay varios papás que saben de qué huevitos me estoy refiriendo, ¿no? Sí, lo has visto tu guagua, ¿no? Oye, ¿y en qué consiste finalmente en términos generales cuándo damos de alta? ¿Cuándo está bien? ¿O queda en algún momento en que uno diga ya, perfecto, aquí para adelante va a estar todo bien? ¿O el acompañamiento es largo, es un largo camino que recorrer? Es muy relativo. Ya. Hace algún tiempo, y a mí me tocó trabajar con educadores diferenciales especialistas en trastorno del lenguaje, que ellas también asumían que el trastorno del lenguaje en algún momento se tenía que pasar, como lo mismo que pasaban con los trastornos de aprendizaje o el déficit atencional, como que solo los niños tenían esos problemas. Pero no, ahora se ha visto que todos esos trastornos pueden permanecer hasta la adultez. Wow. Va cambiando, obviamente. Yo no voy a decir malas palabras en la adultez, pero sí me va a costar probablemente estructurar oraciones, quizás comprender algún chiste, comprender lo que estoy leyendo. Expresarme en público. Exactamente. Van a ver, eso está súper investigado, está en la literatura. Pero no todos los niños, pues algunos obviamente recibiendo el apoyo necesario por parte de fono, profesor, familia, van a egresar, como le dice uno, o darlos de alta. Y en el fondo acá en Chile nosotros contamos con pruebas estandarizadas, que con ellas nosotros evaluamos a los niños y ¿que además... son en el jardín?
en el jardín y después en las escuelas municipales. Perfecto. Y con esas pruebas podemos determinar, no solo con eso, también ahí está la observación, la evaluación clínica, como te decía, observarlo también cómo es con la familia, ver que no tenga dificultad de aprendizaje. Y en relación a eso uno puede darlos de alta. Oye, y en términos generales, visión país, ¿cuáles son las brechas respecto a estos temas del trastorno del lenguaje en nuestro país? Hemos visto en términos nutricionales, sobre todo en el programa anterior quedó claro, ranking, en el primer lugar del ranking de obesidad en Latinoamérica, sexto en el mundo. En otros temas que hemos abordado tampoco ocupamos rankings muy adecuados y las brechas son enormes. En esta área en particular, ¿cómo estamos en nuestro país? En términos de políticas públicas, ¿qué debiera ocurrir? ¿De qué debemos preocuparnos los papás? ¿El estado en que debiese colocar el foco? ¿Cómo estamos ahí? Mira, uno puede ver en relación a brecha como mucho a nivel socioeconómico. O sea, en general se relaciona y también está en la literatura que bajo nivel socioeconómico los niños tienen más dificultad o más trastornos del lenguaje. Y claro, no es porque tengan más o menos plata, sino que tiene que ver con la estimulación, con las expectativas. O sea, de verdad, y relacionado con lo otro. A mí me ha tocado estar con mamás de, bueno, ¿y cómo juega usted con su hijo? Es que yo no juego. ¿Pero cómo no va a jugar? Bueno, ya. ¿Cómo habla con su hijo? Es que no le hablo. Niños de primero, segundo básico. Entonces, claro, la exposición es muy, muy limitada. Muy limitada. De hecho, no me acuerdo el dato, voy a, por tirar un ejemplo, pero había una vez algo que comparaba justamente por estrato socioeconómico, el número de palabras al que estaba expuesto un niño que pertenecía a una familia de estrato socioeconómico bajo y de estrato socioeconómico alto, y las diferencias eran así. Sí, son muy grandes. Abismal. Tampoco yo me acuerdo el número de palabras exacto, pero sí lo he leído, sí, es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia, o sea, el lenguaje, el uso de palabras, y ahí me acuerdo que cuando leía eso se discutía este tema también de que como sociedad somos como bien chaqueteros. Cuando los niños ocupan palabras muchas veces rebuscadas, los propios adultos como que se extrañan, pues, Sí. o sea, como, y lo limitan a un lenguaje súper básico. Y uno de los problemas es que estamos súper limitados en las palabras. Y bueno, vamos a tener un invitado más adelante para hablar de esto de las tecnologías de la información, pero esto de los chats también yo siento que nos está jugando en contra. O sea, a mí me pasa que reviso pruebas de estudiantes en la universidad de desarrollo, Sí. y me escriben como en un chat del Sí. WhatsApp. O sea, ¿qué? ¿Con K? O... Y ahí uno habla que no se adecúan también, como ¿por qué están sintetizando, usando símbolos y signos? Y es esta influencia de... Sí. Wow. Pero ojo ahí también, como de nuevo, no es solo la plata o que el nivel socioeconómico más alto los niños tengan mejor vocabulario. No, es multifactorial. Y principalmente con la relación, porque yo soy mamá, papá con mucho dinero, pero no le hablo a mi hijo. O si tercerizar el cuidado en el fondo. Exactamente, y va a estar viendo tele todo el día, o sea, probablemente su lenguaje va a estar muy limitado. Oye, Francisca, antes de despedirnos, si tuvieses que entregarle 1, 2 o 3 ideas claves para estimular a los papás, además de esta conversación cara a cara, ¿qué otras cosas le sugeriría en términos de promoción de un desarrollo del lenguaje adecuado? O sea, yo primero como el tipo de juego. Pasa mucho que también, como hay algo cultural, uno limita que las niñitas que jueguen con muñecas, que jueguen con tacitas, que jueguen a comprar y vender, etcétera. Pero también los niñitos. Ese tipo de juego estimula mucho el lenguaje. Vender, comprar. Por eso entonces que las niñitas suelen desarrollar su lenguaje. Puede ser, hay teorías que sí, ¿Sí? que dicen que sí, Sí, po. que no tiene que ver con algo como genético, sino que es algo más social. Pero ese tipo de juegos y hacer todas esas como técnicas que decíamos, que él hable y yo voy modelando, repitiendo lo que el niño va diciendo. Por ejemplo, cuando uno cocina también, o jugar a cocinar, o mientras uno está cocinando, pasarle las ollitas, los platos. Si es rosado y es hombre, no importa, si es un rato, da lo mismo. Ahora que hace poco pasaron las Navidades, la Navidad había un meme que decía: ¿el juego se utiliza con los genitales? No. Entonces es para niños y niñas, porque si no, no es un juego para niños. En el fondo no existen los juegos para niños y para niñas. O sea, No, exacto. esa cuestión es puramente cultural. Sí. Porque además, y lo hemos hablado a propósito de otros temas, en los programas de paternidad lo comentábamos, esta cosa de que las niñas juegan mucho a cuidar una guagua o en el coche,
y que si nosotros le cohibimos ese comportamiento al niño, finalmente el mensaje también que le estamos entregando es que el cuidado de los niños es responsabilidad solamente de la mujer y no de los hombres. Entonces nos vamos dando cuenta que al final, o sea, es relevante para todo, pues, para cómo nos relacionamos, para cómo cuidamos después en el futuro, para cómo nos expresamos. O sea que acordarse todo esto de nuevo, no solo con lenguaje. O sea, yo soy modelo y mi hijo va a hacer lo que... La esponja. Exactamente, lo va a imitar lo que yo hago. Así es que sí, mi clave es el juego. El juego. El juego. Y juegos de conversación. No es que no jueguen a la pelota, a los bloques. No, eso también. Pero jugar, hablar, juego de roles. Lo otro es contar cuentos. Pero no significa... Uno, tengo que saber seleccionar un cuento. Entonces la idea, sobre todo en etapas iniciales, son cuentos de imágenes grandes y poco texto. ¿Ya? Y no es tan fácil encontrar cuentos así. Y tratar de no leer uno los cuentos a los niños, sino que yo leo el cuento antes, me aprendí el cuento y yo luego con mis palabras yo se lo relato a los niños. Perfecto. Y entre medio del cuento le voy haciendo preguntas. De qué se trata el cuento, o quién era el personaje, o qué es lo que pasa, y puedo ir repitiendo los cuentos y después le puedo cambiar el final, o el niño le puede cambiar el final, etcétera. Pero en el fondo los cuentos muchas veces usan como palabras o oraciones que son mucho más complejas que se las podemos simplificar más. Que en el fondo ese ejercicio es para eso, para poder simplificarlo un poco. Que lo entiendan. Claro, porque si no están escuchando el cuento y a la mitad ya se perdieron y no lo entienden. ¿No? Oye, llegó un punto en que mi hija me quitaba los cuentos y empezaba a contármelo ella. Eso es magnífico. ¿Ah? Magnífico. ¿Sí? Eso es lo mejor. Sí. Ya. Y eso también, además, no solo estimula el lenguaje, sino que también son como bases para la lectoescritura. Ya. Son etapas previas. Así Sí, que no, aparte me mato la risa porque en función del dibujo y en mente unas historias que yo así la baba llega a tocar el suelo porque inventa una historia así. Eso, y estimular todas esas cosas. Y también las canciones, o sea, pero también de nuevo, canciones porque por ejemplo los típicos que se conocen, los Cantando Aprendo a Hablar, Sí. Son buenos, pero de nuevo tiene que haber una interacción. O sea, si yo lo pongo en la radio nomás y el niño escucha, no estoy estimulando nada, solo está escuchando. Pero si además yo juego con eso, y no solo esas canciones, sino que hay un montón de grupos. Sí, nosotros en la casa somos fans de Pica Pica. Ah, En la sí, casa. no los conozco. No, son unos españoles. Ah, Pica Pica, sí. Sí, somos fans de Pica Pica. Así es que sí. Todo eso, también jugar a través de las canciones estimula mucho el lenguaje. Sí, yo me doy cuenta porque me subo al auto y todo el camino es canción desde el jardín. El jardín como que siento que en la casa aportamos harto cuento, pero El jardín son las el canciones. jardín se fueron las Sí, canciones. son- Ahí llegaron a subir las canciones y ya toda la semana una canción nueva. Francisca, maravillosa la conversación que hemos tenido. Muchísimas gracias por la visita. Bueno, y a toda la gente en su casa, esperemos que estos mensajes, recomendaciones que siempre nos entregan nuestros expertos podamos ir incorporándolas. De esa forma queremos tratar de aportar a tener niños más sanos, más saludables y finalmente más felices. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, si más adelante nos surgen dudas, quizás te volvemos a tener acá con Ningún nosotros. problema. Pues. Sí. Bueno, en nuestras casas recuerden que este programa y todos los anteriores los pueden escuchar en nuestra página web www.agu.fm. Nos pueden escuchar en la plataforma iTunes y en todas nuestras redes sociales. Este programa y los 25 anteriores están disponibles, así que escuchen Material AI y nos vemos hasta un próximo programa la próxima semana.